El multilingüismo, desde el punto de vista lingüístico o técnico, es la diversidad idiomática y cultural. Tenéis que tener en cuenta que detrás de un idioma también hay una forma de ver el mundo. No solamente es que las personas hablen lenguas distintas, sino que esas lenguas vehiculan su forma de ver el mundo de manera distinta. Con lo cual, el multilingüismo es una riqueza eminentemente cultural, ¿no? Sobre el punto de vista político, el multilingüismo a veces supone una barrera, pero si se supera esa barrera es un enriquecimiento social, ¿no? Y desde el punto de vista del negocio, de la industria, el multilingüismo lo que es una necesidad de cubrir desde el principio de los tiempos, que últimamente ha venido a adquirir una relevancia especial debido a la globalización. Ahora mismo el multilingüismo es una característica intrínseca de la sociedad de la información. La sociedad de la información es multilingüe. Internet ha supuesto un cambio de paradigma en muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo uno puede compartir multimedia en cuestión de décimas de segundo con un amigo en Australia. Eso hasta hace 25 años o 20 años, 25 años era impensable. Ese cambio de paradigma ha afectado al multilingüismo. ¿Y por qué ha afectado al multilingüismo? Porque el multilingüismo, visto fundamentalmente como necesidades de traducción e interpretación, hasta ese momento normalmente las necesidades que había en la sociedad pues era de algunos documentos al año, unos pocos idiomas. Eso ha pegado un vuelco radical. Es decir, en este momento, donde antes una empresa necesitaba traducir a 1 o 2 idiomas, hace 30 años, ahora necesita traducir a 7 u 8. Donde hace 30 años traducía a lo mejor un catálogo y 3 cartas al año, ahora tiene que estar traduciendo su web todos los días o todas las semanas. Y la irrupción de los contenidos generados por el usuario, que es lo que se suele llamar redes sociales, entre otras cosas, ha aumentado eso. ¿Eso qué significa? Significa que el multilingüismo de Internet necesita de soluciones nuevas y no se puede abordar con las soluciones o con los sistemas de traducción e interpretación que había antes. Lo que no quita que esos sistemas valgan para otras necesidades sociales, pero no para Internet. Una vez sabemos qué es el multilingüismo y cuál es su función, buscamos entender su uso y cómo afecta a los medios de comunicación. Para ello contactamos con Carlos Primo, periodista del País. Bueno, el multilingüismo afecta a los medios de comunicación a muchos niveles, especialmente en cuanto al público al que permite abrirse. El multilingüismo es un fenómeno que se da en la sociedad, pero Internet, precisamente por esa dimensión global que tiene, tiende a igualar todo esto, tiende a suprimir las diferencias. Entonces, bueno, pues el multilingüismo con los medios de comunicación ha evolucionado bastante en los últimos años. Durante un tiempo estaba muy vinculado a los medios de una determinada zona geográfica y bueno, digamos que ahí tenía una función social de fijar la lengua y de estar un poco anclada en ese estatus. Y en los últimos años, pues como decía, con la irrupción de Internet parece que técnicamente todo se ha vuelto más sencillo, pero conceptualmente y económicamente se ha vuelto más complicado. Entonces, pues esta ausencia de barreras, paradójicamente, no siempre repercute en una mayor presencia del multilingüismo en los medios de comunicación. La aparición de Internet supuestamente iba a suponer una mayor facilidad en el sentido técnico para implantar políticas de multilingüismo en los medios de comunicación, porque lo que anteriormente suponía un coste económico doble, es decir, una doble tirada de un diario para hacerlo en catalán y en español, como sucede con La Vanguardia, o una separata final en una revista que nos permita llegar a un público mayor, todo eso es dinero, todo eso es, digamos, una inversión material para llegar, pues en el caso de Internet técnicamente se ha simplificado y se ha abaratado, pero como digo, solo técnicamente. Hoy en día, cualquiera que haya diseñado una página web, y las grandes páginas
web de los medios de comunicación están diseñadas con las mismas tecnologías de incorporación de contenidos que tiene cualquier blog, es decir, con WordPress, con plataformas de gestión de contenidos. Introducir una versión bilingüe de un medio de comunicación es tan sencillo como hacer tick en un ítem y permitir ese cambio de lengua. Esto que técnicamente es muy sencillo, que no afecta al espacio, ya no estás hablando de leerte una separata que está impresa en otro color y donde no tienes el correlato de las imágenes, ni estás hablando tampoco de tener que decidir en qué te gastas el dinero, si en un periódico en catalán o en un periódico en castellano. Pues como digo, esa dificultad técnica no existe, pero sí que existe la dificultad humana, que es la de hacer buenas traducciones y preocuparse porque ese multilingüismo o ese bilingüismo sea real y no sea simplemente una traducción automática de un servicio de traducción online de Google o de lo que sea, que es lo que sucede en muchos casos. Lo ha facilitado técnicamente, hacerlo en condiciones no se hace casi nunca o se hace en muy escasas ocasiones, y precisamente por eso yo creo que el público desconfía levemente porque están demasiado acostumbrados a ver malas traducciones y entonces no lo valoran, especialmente porque habitualmente les decepciona ese multilingüismo y ven que no es un multilingüismo sino una única lengua adaptada o, digamos, solucionada, improvisada para dar cabida a una demanda social determinada. Yo me he encontrado por ejemplo, con blogueros que te dicen, no, yo tengo mi blog en 10 idiomas, ¿no? Tú tienes tu blog en un idioma y tienes una herramienta de Google que te lo traduce a 10 idiomas, pero cualquiera que haya leído una traducción automática de Google pues sabe a lo que se expone cuando va a eso, que efectivamente podrá tomar un sentido general, pero no llegar al fondo de la cuestión. A medida que crece el multilingüismo, crece también la ambición de llegar a más público. El problema que destaca Carlos Primo aumenta a la par que el fenómeno del multilenguaje. Tratamos de entender el proceso correcto de una traducción profesional. Bueno, hay una necesidad de las administraciones públicas doble. Por un lado, las administraciones públicas de la Administración General del Estado tienen que ofrecer la información en las lenguas cooficiales del Estado, y por otra parte, en las administraciones públicas, debido a las características de nuestro país y a esa globalización que hablábamos antes, también tiene que ofrecer información en otros idiomas, como puede ser inglés o francés, tanto para residentes extranjeros en España, que hay muchísimos, como para turistas o personas de turismo de negocios o de estudios de larga duración que pasan temporada aquí, como también para las relaciones intraeuropeas. Entonces, estas organizaciones, organismos, lo que necesitan es ofrecer esa información tanto en los medios web como en determinadas comunicaciones en varios idiomas. Normalmente, la información que publican es bastante abundante y además con una frecuencia de publicación muy elevada. Es decir, todos los días puede haber noticias, todos los días puede haber contenidos, para lo cual hay un problema previo al de traducir o cómo traducir, que es cómo agilizar la gestión de la actualización en varios idiomas de esos contenidos. Nosotros, como empresa que nos hemos especializado hace ya 15 años en la comunicación multilingüe, sobre todo en los sistemas de información, no solo, pero sobre todo en ellos, lo que tenemos son soluciones técnicas, es decir, desarrollos propios e integración de aplicaciones de otros, de terceros, para facilitar y automatizar todos estos procesos. Por ejemplo, en este momento un organismo como la Seguridad Social, cuando introduce un contenido nuevo en la web, que puede ser muy relevante, por ejemplo, para un usuario que no hable castellano, publica en las lenguas cooficiales y en alguna otra lengua extranjera. Desde el momento que publica ese contenido en su sistema de información, su gestor de contenidos, y valida ese contenido, automáticamente ese contenido viene de su servidor a nuestro servidor y entra en un flujo de trabajo interno por el cual se procesa el formato, porque eso no es un archivo de texto, eso no es un archivo XML, se procesa ese formato, se carga en unos sistemas de traducción asistida, donde los traductores profesionales
pueden ver, reutilizar traducciones, pueden tener glosarios de terminología, se traduce, se revisa y luego se elabora automáticamente el proceso inverso con controles de calidad automáticos o semiautomáticos, y automáticamente ese contenido va del servidor de LinguaServe al servidor de la Seguridad Social. De tal manera que ellos publican directamente. No hay una manipulación manual, no hay copy-paste, el proceso es rápido, es ágil y es seguro. En el caso de la Agencia Tributaria, durante varios años hemos mantenido con sistemas de publicación en tiempo real. En este momento hay sistemas con traducción automática, y nosotros disponemos de uno, hemos desarrollado uno, o con traducción humana, que no es inmediato pero es rápido, que nos permite capturar la web en la lengua original y en tiempo real descomponerla, traducirla y volverla a publicar. De una forma profesional, no como lo que podéis ver en los sistemas gratuitos. En España gozamos de un multilingüaje establecido en las diversas comunidades autónomas. Pero, ¿cómo funciona esta política de puertas afuera? Pedro Díez aclara nuestras dudas. Nosotros tenemos que partir de la base de que el español, desde hace creo que 3 años, es la segunda lengua nativa más hablada del mundo. Por detrás del chino y por delante del inglés. Y como lengua hablada es la tercera, por detrás del chino y del inglés. Esto hace que el español sea una lengua internacional muy importante desde el punto de vista del número de hablantes. Ahora bien, yo creo que en España realmente nunca ha habido una política lingüística del español. Igual que en algunas comunidades autónomas sí ha habido una política lingüística, en algunos casos muy eficiente. El español, por su importancia natural, pues se ha dejado un poco. Han sido los últimos años, por ejemplo, en las reuniones de las academias de los distintos países hispanohablantes, o en iniciativas como una iniciativa reciente que se hizo en IFEMA, que era el FIE, sobre el español, que nos estamos dando cuenta, o se está dando cuenta el gobierno, que el español, que ya se sabe que es un activo, porque no sé si sabéis que todo lo que es la industria y los sectores económicos diversos que tienen relación con la lengua, supone casi el 15% del PIB. Estamos hablando del turismo, es importantísimo. Bueno, pues la lengua, desde el punto de vista del mundo editorial, el mundo de la comunicación, no la traducción solamente, que es una parte muy pequeña, pero si reunimos todos los sectores cuyo elemento central es el lenguaje, o el canal de negocio es el lenguaje, o el objeto de negocio es el lenguaje, la educación, etcétera, etcétera, estamos hablando de un PIB muy alto. Es decir, el español es una industria en sí mismo, se llama, de hecho, hay un término que es industrias de la lengua, que reúne muchos sectores, y por otro lado es un embajador también para otros sectores. Recientemente creo haber visto anunciado, y asistí a una presentación, que se ha promovido un plan de fomento de industrias de la lengua desde el gobierno, que es posible que arranque ahora. Bueno, pues si eso es así, bienvenido. Hay mucho por hacer. Vamos a ver, en España hay una situación paradójica, porque en España tenemos una riqueza lingüística importante. Es decir, en España hay varias lenguas. Tenemos el castellano español, pero tenemos otras lenguas, como el euskera, el catalán, el gallego. Eso ha hecho que, desde cierto punto de vista, el desarrollo del multilingüismo en España esté más avanzado que en otros países. Ahora bien, si hablamos del multilingüismo en España como capacidad de la población de manejar varios idiomas, evidentemente estamos por detrás. Si hablamos del multilingüismo en España como capacidad de las empresas o las instituciones de manejar diversas lenguas para alcanzar otros mercados, también estamos por detrás. Entonces, esa es la paradoja, que por un lado estamos más avanzados que otros países, en temas incluso como traducción automática, entre lenguas del Estado, pero por otro lado estamos más atrasados socialmente y también desde el punto de vista de negocio. Es decir, el multilingüismo para muchas empresas a la hora de salir, relacionarse con clientes o proveedores de otros países, es un problema todavía. En cambio, mirando de puertas para adentro, podemos ver conflictos provocados por este multilingüaje comunitario. Nacionalismos e independentismos son el pan de cada día en España.
¿Cómo afecta esto a los medios de comunicación? ¿Qué factor juega en este tema la política? El enfoque que le dan los medios al multilingüismo está mediatizado por muchos elementos, por elementos políticos, por elementos culturales. Tengo la intuición de que los medios de comunicación están rescatando cada vez más el multilingüismo o preservándolo en cuanto a valor cultural, en cuanto a algo que permite apreciar la voz literaria, en el caso de la escritura, la voz literaria de un determinado autor o de un determinado opinador, o en el caso de digamos, de medios audiovisuales, pues también pues un cierto arraigo social o un contacto más directo con el público. Lo que pasa es que luego también el multilingüismo está sujeto a un gran debate político en los propios medios, se habla mucho sobre el tema, y creo que en general es complicado definirlo, porque la percepción del multilingüismo, en el caso concreto de España, es muy distinta en las zonas donde funciona de forma efectiva y en las zonas donde parece un exotismo de otra área. Entonces, bueno, pues yo creo que también esa diferencia determina el cambio en la forma de enfocarlo. Los medios de comunicación autonómicos, por ejemplo, que están ligados a administraciones autonómicas que tienen a su vez una serie de fondos destinados a favorecer o a promover el uso de su lengua cooficial, pues obviamente tienen un mayor protagonismo, una mayor variedad y una mayor cercanía con la población que los que no tienen una motivación especial para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que en eso ganan, y ganan también en cercanía, porque es verdad que aunque quizá desde Madrid se pueda entender o se pueda creer en ciertas ocasiones que la cuestión del multilingüismo es una especie de discusión bizantina que tiene que ver con los pactos políticos de la transición y que a la hora de la verdad no interesa a nadie más que a los políticos, lo cierto es que cualquiera que conozca medianamente cómo funcionan estas comunidades en las que existe el fenómeno del bilingüismo se habrá dado cuenta de que allí realmente es algo muy arraigado, que se concibe como algo propio y que se concibe como algo muy cercano. Así que creo que es una herramienta de proximidad muy interesante para poder, pues para que los medios de comunicación, además hablando sobre todo de medios de comunicación públicos que teóricamente tienen una función que es la de reflejar la diversidad social. Dentro del multilingüismo hay un idioma predominante, el inglés. Su auge ha afectado al mundo entero, pero no es así en nuestro país. Las técnicas de expansión lingüística con el objetivo de abrir mercado se pueden ver muy arraigadas en varios países europeos. Pero la lógica de Internet es la lógica de la masa, la lógica de los números y del cuanto más mejor, ¿no? Hay distintos ejemplos que ayudan a entender un poco esa difusión del multilingüismo o la elección determinada de la negación, digamos, del multilingüismo. Antes, bueno, estaba pensando hoy, por ejemplo, en esta revista. Esta es una revista alemana que se llama 032C, que es una revista de arte, de diseño, de moda, de tendencias. Se publica en Berlín desde hace años, es una revista clave a nivel internacional en cuanto a tendencias de imagen, básicamente, y porque tiene muy buenos contenidos. Y en uno de estos números, el director de la revista explicaba por qué habían decidido desde el primer número hacer una revista en inglés y no una revista en alemán, que era lo que hubiera sido previsible por parte de una redacción que es al 100% alemana y que tiene su sede en Berlín. Y decía que este tipo de productos, si estamos hablando aquí de un producto impreso de alta calidad, dirigido a un público específico, a un público nicho, iba a conquistar un público mucho mayor con publicándose solamente en inglés, iba a eliminar una barrera de acceso y ellos iban a ahorrar dinero. Porque entienden que, por ejemplo, en este caso hablamos de cuál es el público objetivo de una revista de diseño. Pues público más o menos cultivado, que se mueve internacionalmente porque tiene una cierta inquietud, que ha viajado, que conoce ciudades, que mira internet y que por lo tanto no debería tener ningún tipo de problema a la hora de leer en inglés. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues eliminar una barrera. Es cierto que quizá perderás parte de tus lectores, de tu audiencia
alemana o que solamente habla alemán, o austriaca o lo que sea, porque a lo mejor habrá algunos que no se sientan cómodos con el inglés. Pero lo cierto es que vamos hacia allá, y sobre todo en Internet, en el que es un medio en el que no hay un techo para el público al que puedes llegar. Lo puede haber conceptualmente o en términos de planes de negocio, pero no lo hay en la realidad. El público potencial de cualquier web del mundo es potencialmente, valga la redundancia, toda la población mundial que tiene acceso a Internet. Entonces, todo lo que sea limitar ese acceso, al final se traduce en una pérdida potencial de ingresos, de visitas y por lo tanto de ingresos publicitarios. El multilingüismo es el ahora, lo estamos viviendo y disfrutamos de su auge, pero no podemos simplemente contemplarlo y pensar que no hay un después. La lógica capitalista de la expansión y de la explotación comercial de los medios posiblemente nos lleve hacia una reducción de ese multilingüismo hasta que solamente queden las grandes lenguas capaces de mover a una gran cantidad de gente, porque, como digo, el público de Internet es potencialmente ese. Al mismo tiempo, volvemos otra vez a darle la vuelta al asunto. Al mismo tiempo, la idea de las lenguas más minoritarias como vehículos de cultura, yo creo que se va a ir reforzando. Las editoriales siguen publicando, por ejemplo en España, en español y en catalán un montón de libros, se venden muchísimos libros en catalán. Cierto que hay subvenciones y demás, pero se venden muchos. La comunicación prácticamente simultánea con cualquier parte del mundo es, sin duda, un logro inimaginable hace siglos. Pero no es solo todo lo que reluce, capaz de acercar al mundo entero y a la vez separar a un país. ¿Hacia dónde evolucionará? ¿Qué nos depara el futuro de la comunicación entre lenguas? Quizás sea posible predecirlo, pero lo que es seguro es que nos sorprenderá como se sorprenderían hoy en día nuestros antepasados. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fade. That wasn't no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks